Hola a todos los que se conectan nuevamente a nuestro programa Más de Dos, porque estás tú, está Dios y estoy yo. Bueno, estamos todos. Así que bienvenidos a esta segunda toma, bienvenidos a este espacio que ha sido diseñado. Quiero explicárselos, quiero tomarme el tiempo para que sepan. Este espacio ha sido diseñado única y exclusivamente para edificar a la iglesia, ¿ok? Para edificar a la iglesia, también para alcanzar al perdido a través de ¿qué? De conversaciones naturales, conversaciones cotidianas de la vida cotidiana, preguntas, respuestas, y que sabemos que Dios está trayendo luz y revelación a lo que nosotros tenemos ya como nuestro depósito espiritual a través de nuestra relación con Dios. Y aquí pues vamos a disfrutar de esas conversaciones que sabemos que serán de muchísima edificación para todos ustedes. Así que, bueno, bienvenidos. Y ahora, sin más, quiero presentarles nuevamente a una persona que ya vieron en el episodio pasado. Ella es mi mejor amiga, mi hermana Gilmari Chariana Pérez, mejor conocida como Chari. La Chari, bienvenida Chari. Gracias. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien, excelente. Qué bueno tenerte Con aquí. ganas de terminar de abordar este tema muy, pero muy interesante. Pero es que no saben, vamos a decírselos. Y es que como quedaron picados por el tema que iniciamos, que es tras bastidores. Así es. Bueno, dijimos, vamos a seguir hablando de esto porque tiene demasiada tela que cortar. Escuchamos comentarios, gente quedó, mira, pero me dejaron así como que En el esto? aire. En el aire, picado. Dígame que hay más, y hoy venimos a ponerle la cereza al pastel de esa revelación tan tremenda cuando hablábamos de Salatiel. Así es. Sí. ¿Cierto? Sí, un nombre muy interesante porque hablábamos la vez pasada que cuando decimos Salatiel, su nombre da un significado de petición a Dios. Correcto. Y esta traducción, este significado del nombre nos llevó a pensar que el nombre de Salatiel se convirtió en una intervención de Dios para su generación en medio de ese tiempo. El asunto es, Rebeca, que si separamos el nombre de Salatiel, nos encontramos con la palabra sal y atiel. Entonces, investigando un poco acerca de este nombre, si hablamos de la sal, estamos hablando esta que nos permite preservar el sabor de la comida, conservarla, y también le da sabor. Entonces, tomando en cuenta este significado del nombre de Salatiel, asimismo nosotros podemos trasladarlo a nuestra vida hoy día. Y Atiel tiene un significado, no tiene un significado como tal, pero esta se asemeja a la realidad, o poéticamente hablando, de que es la esencia de Dios. Porque cuando hablamos de Él en hebreo, significa hacia Dios. Es como una referencia de Dios. Exacto, pero como no tiene un significado así como tal, entonces es como si se hablara del diseño o la esencia de Dios. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Me gusta. Sal y la esencia de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Jesús acerca de la sal? Precisamente. Hay un versículo muy conocido y es que Él dijo, ustedes son sal de la tierra, son luz y son sal de la tierra. Que si la sal pierde su sabor, ¿cómo será salada? O sea, ¿cómo va a dar sabor a las cosas? Mateo 5:13. Muy bien. Entonces, nosotros podemos trasladarlo a nuestra realidad porque, o sea, Dios no se equivoca. Desde el principio siempre levantó hombres y mujeres para el cumplimiento de su propósito, solo que algunas personas fueron muy notables y otras no. Pero el propósito es el mismo. El propósito es el mismo. Es el mismo para todos, sea que estés delante de bastidores o detrás. Correcto. Entonces, en el caso de Salatiel, fue estar detrás de bastidores y su nombre no es muy resaltante cuando las personas leen la Biblia. De hecho uno lo va leyendo y uno lo pasa de largo, pasa por encima y ni pendiente. Uno ve, es el de Zorobabel, que fue el padre de Salatiel. Así es. Que sí fue una pieza más visible. Entonces, por eso hablamos de que, bueno, la pieza clave es Zorobabel, pero ¿quién fue el hilo? Exacto, el O sea, hilo fue Salatiel. El hilo fue Salatiel. Porque ¿qué hizo Salatiel? Salatiel realmente lo que hizo fue preservar una línea generacional, preservar la línea davídica, ¿ok? ¿Por qué? Porque de allí venía el Mesías. Entonces, si se cortaba o se moría, en este caso, la línea, hasta ahí llegaba, por supuesto no íbamos a tener a Jesús, pero también, Chari, me gusta muchísimo este tema de Salatiel y el tema de detrás de bastidores, porque fíjate, nosotros estamos proyectando una generación, o estamos viendo una generación, o una juventud, personas X, nosotros mismos a veces entramos en eso, en esa estadística de estar pendientes de ser vistos. Muchas veces dentro de la misma iglesia nos encontramos, estoy hablando de la iglesia en general de Jesucristo, nos encontramos con personas que están esperando ser vistas. Ser notables. Personas que dicen, bueno, yo voy a hacer algo para el Señor, y se imaginan es en un estadio lleno de personas con los micrófonos. Sí, estar ante y multitudes. allí dices, bueno, listo, vamos a decir que ese es un Zorobabel, y no está mal, porque Dios le ha dado
a algunas personas un llamado y un propósito y les ha dicho a algunas personas lo que va a hacer. Pero ¿qué pasa con aquellos que no están siendo visibles? Y si nos ponemos a revisar, ¿quién más en la Biblia, tenía casi que hizo la misma función que Salatiel? Trabajó en las sombras, trabajó en el anonimato, Ajá. no fue muy visto, pero también fue una pieza importante, fue un hilo, como tú dices, un hilo para conservar o preservar lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y lo que Dios estaba haciendo en ese momento iba a tener un impacto en el futuro, que es ahora mismo, porque tenemos al Señor con nosotros. Si no hubiese actuado esa persona o esas personas o esos salatieles, nunca hubiésemos conocido al Mesías, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Abraham tenía un siervo, ¿cierto? Llamado Eliezer. ¿Qué hizo ese siervo? Todos saben, ese siervo no fue el Cupido, mosca, no usen eso, no digan eso. Ese siervo, Eliezer, obedeció las órdenes de su señor. Fue a buscarle una esposa a Isaac. Ajá, nada más y nada Él menos. no estaba esperando reconocimiento. En la Biblia tú no ves gracias a Eliezer, podemos ver Se unió que Isaac no, con Rebeca. simplemente Eliezer tomó un papel importantísimo. Así es. Para buscar una mujer que se uniera a Isaac y que contribuyera a la descendencia que se destinó, de la cual iba a venir Jesucristo. Así es. ¿Ok? Por lo menos yo vi a Eliezer. También podemos ver a un Mardoqueo. Mardoqueo, tremendo. Mardoqueo. Mardoqueo detrás de bastidores, como un Wow. intercesor, como un consejero Ok. para la reina Esther, Un mediador. un mediador. Él estuvo allí al lado de ella, o sea, no fue muy notable, pero su figura fue central Ujú. para que a través de ella, de Esther, se cumpliera el propósito de Dios, para el Mardoqueo. pueblo de Dios. Claro. Sí, porque es que si tú te pones a ver, Mardoqueo siempre creyó en lo que Dios había dicho y en lo Ajá, que Dios había hablado. Exacto. Él creyó. Y él creyó en lo que Dios dijo y creyó en la persona que Dios escogió en ese momento. Imagínate a Mardoqueo con un ataque de caspa, como dice por allí una persona que amamos Que hubiese, mucho. que hubiese arrugado. Un ataque de caspa y se coloca en una posición de celos, Ajá. de envidia, de protagonismo, o simplemente le iba a molestar que no fuese él. Esther llamó la atención, obviamente, del reino, por supuesto. Pero imagínate una posición de un Mardoqueo, incluso de un Eliezer, en esa posición de envidia, De buscar el celos, protagonismo. de buscar protagonismo. Ujú. Oye, yo te digo algo. El corazón de esta gente, de Eliezer, de Mardoqueo y todos aquellos que trabajaron en las sombras, que trabajaron en el anonimato, fue un corazón que de verdad muestra la pureza de Dios. Así es. Porque en este momento cualquiera, o sea, es muy fácil caer en la envidia, en los celos, en la competencia, en las ganas o en el deseo de, Tenemos ¿sabes? temas que Ya va, cortar. pero ¿por qué esta persona sí, yo no? ¿Y por qué yo tengo que orar por ella? ¿Y por qué a mí no me pasa eso? ¿Y si le tiene que pasar a ella? También yo lo puedo hacer mejor que Yo él. lo puedo hacer mejor. Yo predico mejor que él, porque yo no tengo la influencia que fulano tiene, cuando yo tengo el potencial para hacerlo. Ujú. Salatiel no solo fue un nombre, es un espíritu, o sea, es un mover, es Wow. una actitud, es una esencia que caracteriza la realidad de la ciudadanía de Dios, de nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Nuestra identidad. Nuestra identidad. Y hablando de que su nombre no es solo una petición a Dios, sino que también es sal, conservar el propósito, preservar el propósito de Dios, darle continuidad. Pues tú estás mencionando personas que formaron parte de la continuidad. Ujú. Entonces nosotros también, como hijos de Dios, en este tiempo, nosotros le damos continuidad al propósito de Jesús en la tierra. Y Él fue claro con decirnos, por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay muchas personas que por no estar enfocadas en la voluntad de Dios, se han llenado su corazón de envidia, de celos, de orgullo, de menosprecio, porque subestiman su potencial o su llamado, porque no se parece al que tienen al lado, porque Claro. no se parece al del hermanito, porque no se parece al de la hermanita. Pero es que cada harina en su costal, así es el Pero dicho. fíjate de Tenemos algo. que cada quien estar en su lugar. Mira esto, es que, lo colocamos dentro de un contexto religioso para ponerle un término, identificarlo. Pero si tú lo extraes un poco y lo miras desde los ojos del profesionalismo o la parte laboral, Ajá. la parte familiar, lo que sea, también aplica. Exacto. Ok, porque cuántas personas que de repente se sentirán nulas, se sentirán como un X en la vida, Invisibles. se sentirán como un cero a la izquierda, pero resulta que es lo que acabas de decir precisamente, o sea, nosotros todos tenemos un aporte, todos tenemos algo de valor
que si no impacta a miles a través del Instagram, por ejemplo, impactará a una persona. Pero esa persona es como o sea, es como un si fuese detonante, ¿ok? Porque es como si fuese mí. Es un detonante para hacer algo. Con colocar nuestro aporte para favorecer y beneficiar la vida de alguien, es bastante lo que estamos haciendo. Entonces, pero me gusta eso que dice, porque esa es nuestra tarea. Fíjate que si nos ponemos a revisar un poquito, después de Cristo, hubo personas con la misma característica de Salatiel. Ya, ok, vino el Mesías, vino Jesucristo, murió en la cruz, ok. Y ahora, después de eso, siguieron ocurriendo cosas. Fíjate, los copistas, ¿qué pasaba en la Edad Media? Mientras Europa estaba en guerra, mientras el analfabetismo era lo que predominaba en Europa, habían personas como los copistas, que eran como unos monjes que se dedicaban a escribir. ¿Y qué hacían ellos? Bueno, simplemente transcribían letra por letra, ¿ok? Todo lo que son los evangelios en los pergaminos. Esa era su única tarea. Ahora pregunto, ¿será que si ellos hubiesen tomado la decisión de no escribir, estuviésemos ahora como estamos con el acceso que tenemos a las escrituras? No, alguien tenía que hacer esa tarea. Y ellos no eran vistos, ellos no eran populares, ellos no eran... Simplemente lo hicieron en un momento de silencio, donde nadie sabía leer ni escribir. Ellos estaban trabajando para escribir los pergaminos. Entonces a mí me llama mucho la atención eso, porque yo digo, ok, trabajaste tras bastidores, estuviste en el anonimato, hiciste una tarea que impactó a futuras generaciones. Y hoy podemos comer de eso. También tenemos el caso de Loida y Eunice. En los primeros 3 siglos, cuando el cristianismo era ilegal y los hombres eran ejecutados en el Coliseo, el evangelio se preservó en las casas. O sea, estas mujeres como Loida y Eunice, mencionadas por Pablo como la abuela y madre de Timoteo, se encargaron de extender el reino de Dios, enseñar a los niños en secreto. En medio de un caos, en medio de una crisis, se pudo conservar la palabra de Dios a través de estas mujeres, y así como ellas muchas. Madres que están en sus casas, de repente no tienen un gran ministerio, pero su ministerio es su casa, es su familia. Y allí ellas se encargan de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, de inculcarlos en los principios y los valores del reino de Dios. Y así extienden el reino de Dios. Claro. Cuando le predican a un vecino, cuando comparten el evangelio a un amigo, a un compañero de trabajo y les dan las buenas noticias de que Cristo está vivo y que pueden formar parte de esa línea generacional que continúa. Porque esta línea no termina todavía. O sea, el Señor está llamando a la multitud, a personas, a que formen parte de su familia celestial, de su cuerpo. Tienen el mismo ADN, por eso es que no se ha cortado. Exacto. Y por eso mencionamos a Salatiel, porque Salatiel tiene un papel fundamental en esta historia. Entonces, por eso traemos a colación a Salatiel. Claro, porque si tú te pones a revisar cuál es el propósito, o sea, imagina todo esto como una lucha. Una lucha de miles de años, una lucha generacional, donde antes de Salatiel, Salatiel y todas las personas que hemos mencionado han sido escogidas por Dios para preservar la obra que Dios inició en la tierra con relación a Jesucristo. Entonces, toda esa lucha, toda esa batalla, todo ese precio que se pagó para que se preservara Jesús, para que se preservara el propósito divino de traer a Jesús en la tierra. ¿Cuál es el fin de todo eso? Okay, que Jesús viniera, que Jesús naciera, que se personificara la misma deidad, que se hiciera carne el poder de Dios y que lo pudiésemos conocer y nos conociera a nosotros. Pero ahora ya Jesús no está. Entonces todavía hay tarea, todavía hay trabajo por hacer. ¿Okay? ¿Y qué veo yo? Veo que nosotros, como lo hablabas, sí, somos la sal de la tierra, tenemos la tarea de preservar el evangelio en nuestras casas. En nuestra generación. En la familia, en la universidad, en el trabajo, donde sea en nuestra generación, preservar esa obra que Dios empezó. Pero fíjate, ¿cómo se preserva lo que Dios o la obra que Dios nos mandó a hacer? Se preserva en lo secreto, realmente. Se preserva en la oración, en ese tiempo en donde quizás nadie, quizás no, solamente Dios te está viendo. Y tú estás allí orando por tu familia, por los planes, los sueños que Dios puso en tu corazón, los deseos que tienes en tu corazón. Así es. En algún momento se van a manifestar. Pero la Biblia dice que todo lo que fue hecho, o todo lo que es, fue hecho de lo que no se veía. O sea, hay un trabajo espiritual, hay un trabajo invisible. Realmente es un principio. Dios no se ve,
Jesús, bueno, no sé, el que lo vea que me diga, aunque yo lo puedo ver de otra manera. No se ve el Espíritu Santo. Ahorita Es no. invisible ahorita en nuestra condición con una naturaleza caída y con cierta o mucha Limitas- dificultad y limitaciones. para entrar a lo divino completamente y a lo espiritual completamente. Entonces es un principio, es invisible. ¿Y por qué nosotros queremos estar empeñados en que vean lo que estamos haciendo? Así es. Entonces hay un trabajo invisible que todos tenemos que hacer, Sí. en el secreto, en lo calladito, en lo silencioso. ¿Para qué? Para que otros puedan también comer de esos frutos. Sí, mientras estabas mencionándome eso, pensé en que la sal también puede preservar, hablando de sal, por así decirlo, pero o sea, nosotros tenemos la tarea de preservar la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y la fe es invisible y te permite traer de lo invisible lo que ya está hecho. Y Jesús un día preguntó a sus discípulos, o sea, ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga? Entonces, nosotros tenemos una tarea muy relevante y es que la fe en Jesucristo pueda preservarse hasta el final de los días, hasta el cumplimiento de ese tiempo final del que profetizó Jesús. Nosotros tenemos una tarea, tenemos una labor, pero si andamos mirando lo que está haciendo el otro o andamos deseando y codiciando lo ajeno, no vamos a cumplir con ese llamado, con ese propósito. Si todavía tú no conoces tu llamado, si todavía tú no conoces para qué Dios te hizo la convocatoria, mira, ven, te necesito, hijo, hija, te estoy llamando, todavía no sabes el para qué, espera, ve sirviendo en tu iglesia local, haz la voluntad de Dios de esa manera, orando, ayunando, buscando su rostro, y créeme que Él te va a guiar en el camino. El Espíritu Santo no se equivoca y los dones y los talentos que tú recibiste están alineados al propósito por el cual te llamó. Pero tienes que esperar porque hay un tiempo donde Él te va a ungir para eso. O sea, es donde es como si ya está la aprobación para que puedas caminar en eso. Mientras tanto, ¿qué se debe hacer? Nosotros convertirnos en salatieles. ¿De qué manera? Preservando el evangelio, predicando la palabra en tiempo y fuera de tiempo, que no nos avergoncemos del llamado que Dios nos dio, sea detrás de bastidores o delante de bastidores. Tengas que hablarle a miles o a 100. Sí, porque mira, hay personas que quieren hablar ante 100, miles, pero si no eres fiel en lo poco, ¿cómo pretendes ser fiel en lo mucho? Si a ti te avergüenza hablarle a tu vecino de que Cristo murió y resucitó, que puede salvarte, puede liberarte. Entonces, si te avergüenza hablarle a un vecino, no, pero tú quieres hablar en Instagram, tener, 10 miles de seguidores. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Entonces, esto es nada más y nada menos que vanidad y pérdida de tiempo. Desenfoque de tu verdadero llamado. Por tanto, ir y hacer discípulos. Ese es el llamado. Esa es la continuidad del propósito que un día Salatiel, convertido en hilo, permitió ser parte del llamado de Dios. Entonces nosotros tenemos que atender a este llamado. Hay un llamado de Dios urgente. Es que seamos sal. Que la esencia de Dios, que es la otra parte del nombre de Salatiel, se conserve pura. Me gustó eso. Se conserve pura, sin manchas, sin arrugas, sin tener que negociar la verdad. Sin mezclas. Sin mezclas, sin ajustarlas a mi conveniencia. Vamos a o porque, adaptarlo. yo le quiero agradar a todo el mundo. Como yo le quiero agradar a todo el mundo, entonces yo lo digo bonito. No, no es bonito. Por algo los apóstoles murieron de una forma terrible. El evangelio, hablar de la palabra de Dios, produce caos, porque es una guerra Jesús entre dos vino reinos. A traer paz. Vino a traer una espada. Vino a traer paz. Vino a traer una espada. Entonces hay que estar bien claros de dónde estamos parados. Total. Pero sabes, es importante, Chari, que las personas tengan paz, los hermanos, los hijos de Dios, Sí, es los claro. que han sido llamados tengan paz en lo que Dios les ha mandado a hacer. Un día el Señor me dijo esto y se los comparto. Me dijo, el mismo que te sostiene en el anonimato es el mismo que te sostendrá en público. Cuando tú conservas la actitud de mantenerte bajo perfil, Muy bien. Dios mismo va a tomar el tiempo tuyo, que ya lo preparó, Te cuida. para exponerlo, porque a Él le sirve eso. Así es. No porque tú quieres o a ti te sirve. Y también después el Señor me habló y me dijo, evita el asombro de los hombres, ¿ok? O sea, de los seres humanos, de los hermanos, de la gente. Evita el asombro de los hombres. ¿Cómo es eso? Obviamente hay momentos que será inevitable. Entiéndase esto que fue recibido como de una forma un poco poética, ¿no?
Pero en el sentido literal es que evites tú mismo producir en otros admiración. Tú mismo producir en las personas que te ven. Yo quiero que me admiren, yo quiero que me vean, yo quiero que me sigan, yo quiero que me amen, que digan wow cuando yo digo esto, que digan wow cuando yo ore, que aplaudan cuando yo esté diciendo algo. Evita eso. ¿Por qué? Porque entonces esa será la recompensa tuya, ese aplauso, ese asombro, esos hurras serán la recompensa. Pero debes preferir, y es lo que yo prefiero, debemos preferir como hijos de Dios, esperar de Dios mismo la recompensa. Muy bien. Porque esto tiene un fin claro y es que la gente, bueno, se salve y conozca al Señor. Sí, estaba buscando un versículo que es claro, está en el libro de Efesios, si bien recuerdo, y dice que todo lo que hagamos sea como para el Señor, que no agrademos al ojo. Y esto nos lleva al capítulo anterior, la primera parte de Tras Bastidores, porque si buscamos el asombro de las personas, si tú quieres agradar el ojo que te ve, estás desenfocado, hermano. Más nada, o sea, estás desenfocado. Pero cuando buscamos agradar a Dios, buscar el asombro de Dios, entonces hay una actitud diferente. ¿Sabes cuál es? Humillación. Total. Bajo perfil. Es más, te escondes de los aplausos. No esperas que te digan algo. O sea, no estás quedándote allí así como que, ay, que me digan gracias por el gran y hermoso servicio que hice para el Señor. Estoy esperando que me reconozcan. Estoy esperando que me digan, qué bien lo hiciste, bravo, Gilmar, y bien. No, esperar la recompensa de Dios. Entonces, esto nos cambia las cosas y el panorama y la manera de pensar. Y no estamos lanzando factos. Y es que, bueno, no estamos tirándole punta a nadie ni nada por el estilo, aunque a veces lo hacemos. Ahorita no es el propósito. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero las puntas y cortante. Me llegan a mí, ¿ok? Sí, porque creo que todos entramos en esa urgencia de mantenernos puros y conservar. Es un llamado, sí. Conservar la humildad, ¿ok? Y bueno, por eso quiero pedirte tú, Chari, que Ajá. eres nuestra invitada hoy. A ver. Una de mis personas favoritas. Ay, por qué favor, bella. que ores por todos los que están aquí viendo este podcast. Sí. Y que, ¿sabes? Oremos para que seamos libres de ese orgullo. Aunque va a ser Ajá. una lucha porque tenemos el orgullo como pegado a nuestro ser. A la carne. Pero tenemos que orar para vencer eso y de repente para ser más conscientes de nuestra necesidad de vivir humillados y humildes delante de Dios. Y entonces así vendrá esa activación en esos dones y en esas cosas que tenemos que hacer tras bastidores, en lo oculto, en lo secreto primero, para que Dios en su momento Así exponga la obra. Amén. No Así estamos es. buscando que nos exponga a nosotros, exponga la obra que estás haciendo. Así es. Va a llegar un momento que la gente va a mirar, va a leer ese libro que escribiste, va a ver esa producción de esos diseños que hiciste, va a escuchar tus canciones. O sea, va a llegar un momento que van a ver la obra de Dios en ti, porque es para glorificarlo a Él. ¿Ok? Eso. Entonces yo quiero que ores por todos esos Excelente. hermanos o esas personas que nos están viendo. Bueno, recuerda esta palabra, el que se humilla será exaltado. Y antes de la caída está la altivez de espíritu, la arrogancia. No podemos ser libres hasta no reconocer nuestros errores en cualquier área que sea. Entonces, en este momento lo que te puedo pedir es que reconozcas delante de Dios, no delante de nosotros, delante del que tienes al lado, sino delante de Dios porque Él conoce el corazón. Él sabe lo que guardas allí en secreto. Tú misma no te das cuenta, pero el Señor que conoce la profundidad de nuestro espíritu es el que da testimonio de quiénes somos realmente. Entonces, es una oración sencilla donde yo te invito a que puedas decirle a Dios, Señor, yo necesito que escudriñes mi corazón, escudriñame. Y si el Espíritu Santo trae a tu mente alguna situación, actitud, pecado, no lo sé, algún pensamiento que sabes que está mal, porque el Señor nos da testimonio de lo que está mal y conocemos la palabra, el Espíritu de Dios nos va a tocar nuestro corazón. Y si eso pasa contigo, reconócelo, porque no podemos ser libres, no podemos ir al siguiente nivel, no podemos avanzar con Dios de la manera que Él quiere conducirnos si nosotros no reconocemos nuestras faltas. Y si no reconocemos, pues mucho menos nos vamos a arrepentir. Entonces, bueno, allí donde estás, solo cierra tus ojos, levanta tus manitos y de todo corazón, Padre Celestial, oro por todos los que nos están escuchando en este momento, los que nos están viendo. Señor, queremos pedirte perdón. Perdónanos por el orgullo, por la altivez, por la arrogancia, porque tú no soportas a los soberbios. El soberbio está lejos de ti, de tu voluntad. Hoy reconocemos delante de ti quiénes somos y lo mucho que te necesitamos. Te pedimos perdón por todo orgullo, Amén.
por toda arrogancia, por toda altivez, por toda murmuración, confusión, por toda incredulidad, por todo aquello que nos ha separado de tu voluntad y nos aleja de lo que tú realmente quieres para nosotros. Señor, escudriña lo más profundo de nuestro corazón y saca aquello que no te agrada. No queremos agradar los ojos humanos, queremos agradarte a ti. Los ojos que vieron nuestro embrión antes de estar en el vientre de nuestra madre, los ojos que conocen nuestra alma y que dan testimonio de nuestra realidad, de quiénes somos. Señor, tú nos conoces bien y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú puedas desarrollar en nosotros el fruto de tu Espíritu, que en todo es amor, paz, misericordia, fe, templanza. Señor, gracias porque nosotros tenemos acceso a tu presencia y en el nombre de Jesús envío tu palabra sobre todos los que nos ven, sobre todos los que nos escuchan y declaro que son libres en el nombre de Jesús, que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanece en sus corazones para que ellos sean esa sal, esa luz y permanezcan firmes hasta el final de sus días, hasta tu regreso, predicando la palabra de Dios sin temor, sino con osadía, compasión y sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias Charlie, estuvo poderosa esa Casi me oración. quedó Wow. 2 horas. Servicio de oración a partir de este momento. Bueno, Ok. pero buenísimo. Este tema es espectacular y creo que es importante porque Así esto es. resalta a Jesús en nosotros. Así Esta es. es la actitud de Jesús. Sí. Jesús no buscaba promoverse él mismo, sino que él promovía las obras de su Padre. Y él siempre decía, lo que mi Padre me ha mandado a hacer, digo lo que mi Padre ha dicho, hago lo que mi Padre quiere. Todo lo que el Padre quería y lo mandaba a hacer, eso era Ajá. lo que Jesús buscaba, y esa es la actitud Es que verdad. hoy queremos resaltar en Así medio de es. todo este tema, porque en todo vamos a ver a Jesús. Así Cada personaje de la Biblia, cada enseñanza nos tiene que llevar a Él. Y por eso quiero hablarle a estas personas que de repente por casualidad les llegó este video a sus manos, están escuchando este podcast. Quiero decirles de parte de Dios que no es casualidad que estés escuchando esto ni que estés viendo esto. Así es. Siempre sabemos que nuestro corazón necesita algo más. Hay un vacío que nada puede llenar, ni nadie lo puede llenar, y el único que puede llenar ese vacío en tu corazón y te puede sanar de tus enfermedades, Así de es. tus problemas emocionales, mentales, económicos, es Dios. Y por eso quiero invitarte a que lo busques, a que busques a Dios a través de Jesucristo y que le conozcas y que puedas asegurar tu vida eterna, que puedas asegurar ese destino que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy este mensaje es para ti, así que quiero que hagas esta oración cortita conmigo, porque sé que va a producir un efecto eterno en ti. Dile: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Hoy reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separó de ti. Pero hoy, públicamente, en este lugar y en este momento, te reconozco a ti, Jesús, y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Por favor, entra en mi vida, cámbiame y hazme la persona que tú quieres que sea. Amén y amén. Amén. Así que yo sé que esta oración va a desatar algo muy bonito en ti. Así y bueno, es. Chari, gracias por venir Ay, a nuestro podcast con todo gusto. número 2. Que se repita, por favor. Mira, tienes el privilegio de abrir, de Claro que estar aquí. sí. Y bueno, vas a volver, por supuesto. Siempre Vas a y volver, cuando vamos a Dios tener quiera, sí. invitados espectaculares también. Vamos a tener unos capítulos maravillosos, no se pierdan el próximo episodio, va a estar buenísimo, buenísimo. Sin No desperdicios. no les estoy mintiendo ni estoy exagerando, de verdad y de pana, va a estar buenísimo el próximo episodio. Así que no se lo pierdan, manténganse conectados. Si tienen una necesidad de oración, hay algún tema que les gustaría que conversemos, pueden escribirnos por nuestras redes sociales y por favor no se olviden de suscribirse ni de darle like a este video. Así que hasta pronto, hasta luego, hasta la próxima. Gracias.